Hola a todos, soy Crea Libro y voy a leeros. Amor. Ver con amor. Cuando me siento en armonía con todo, elevo mis brazos al aire, enviando amor, enfocada en buenos deseos, hacia todos, hacia aquellos que amo, confiando en que funcionan. Imagina que los buenos deseos que salen de un amor verdadero hacia aquellos que quieres, funcionan. A mí me gusta soñar que sí lo hacen y me gusta desear lo mejor a aquellos que quiero, confiando que les dará suerte, que les llegará ese amor, esa capa protectora, porque el amor verdadero hace que no te tengas que proteger de nada y que todo fluya de manera natural. Funcionen o no, a veces siento que quiero mandarles buenos deseos y amor y lo siento con tanta fuerza como ahora, con tanto amor como ahora, que es inevitable no hacerlo. Es que el amor nunca duda. El amor solo siente claridad, certeza, conexión. El amor se siente verdadero, confiado. Manda buenos deseos con el corazón abierto. El amor sabe que todo es armonía. Si eres consciente, verás que el amor está en todas partes, que puede surgir en cualquier momento, una sonrisa, el brillo en los ojos de otro ser vivo, en los rayos de sol, en las gotas de lluvia que deberíais de estar escuchando ahora, pero al vivir en un piso, pues también escucháis esos coches pasando. Así nos hacen estar más atentos, porque todo se puede usar en beneficio de uno, de la conciencia. Coches pasando, pero tú te enfocas en las gotas de lluvia y en el amor que pongo cuando te leo. Sigo leyendo. Cuando lo ves de esta manera, todo se ilumina. El amor aparece con fuerza. No, el amor no sabe nada de la fuerza. El amor aparece con poder. Porque cuando haces lo que te apasiona, cuando sonríes a un bebé, cuando hablas con alguien que amas, cuando tocas a tu mascota, cuando haces algo sin querer nada a cambio, que es cómo funciona el amor, todo se llena de magia, de armonía, y estos mensajes llegan a ti porque estoy segura de que alguien quiere que le siga leyendo. A lo mejor solo es una persona en el mundo, pero me pidió muy fuerte que le leyera, así que voy a seguir leyendo, a decirte que por qué no pruebas a reconocer el amor en cada instante, agradeciendo que esté ahí, y así abrirás la puerta hacia él, incluso cuando tú no seas capaz de sentirlo. Y hablando de puertas, me salto al capítulo de las puertas. Son fragmentos de mi libro, pero no sé por qué ahora siento que tengo que leer este. Siempre hay puertas. Cuando te sientas hundido o hundida, cuando creas que te tienes que resignarse nunca, pero rendirse sí, porque rendirse es aceptar el cambio, y cuando aceptas el cambio, desde ahí surge lo bueno. Pero cuando sientas eso, que parece que todo ya se acabó, que todo está perdido, no lo hagas. Es hora de aceptar, de rendirse. Rendirse es aceptar el cambio. Es hora de adaptarse, pero no todo se puede, pero todo se puede adaptando. Así que cuando veas que la lucha está perdida, ríndete, porque además luchar, ¿te acuerdas del amor? Nada de eso a la fuerza no sale. Fíjate bien, te aseguro que hay un montón de opciones más. Hay un montón de puertas, solo debes saber mirar. Siempre hay puertas. Uno no se puede quedar mirando a una única puerta cerrada. Pensará que todo se acabó. La puerta está cerrada. Mirará a su alrededor y puede que vea más puertas, pero está derrotado, está derrotada. No es consciente de su potencial, de ese poder del amor. Imagina que en un alarde de valentía se atreve a acercarse a otra puerta. Si solo puede pensar en su antigua puerta, no verá realmente la nueva puerta. Se acercará e intentará abrirla del mismo modo que la anterior. Tiraré por el pomo. La supondrá cerrada. Si opina demasiado, se limitará. No verá las opciones. Puede que no vea que esa nueva puerta era de corredera y estaba abierta. Y ahora algo me dice que te tengo que leer el capítulo que se llama... Ay, este parece ser que lo va a querer entero, no estoy segura. Sí, ahora quieres que te lea, parece ser que quieres que te lea este capítulo. ¡Paciencia!
La paciencia es un don, un regalo, es tan valiosa, especialmente en determinados momentos, con el dolor, que será maravilloso si la cultivas. La misma vida te dará oportunidades para aprender. Es ahí cuando puedes aprovecharlas y practicarla para que, poco a poco, sea algo natural en ti y recuerdes su valor. Reaparecerá olvidando la inmediatez. Olvidando la inmediatez. Voy a decirlo una vez más, olvidando la inmediatez. Sí, en este mundo de móviles, tecnologías y de compro. Sí, la inmediatez, adiós inmediatez. La inquietud, hay que abandonarla también y hay que recordar la calma que envuelve a la entrega a largo plazo. Recordar, ser espontáneo, no inquieto e impulsivo. Te voy a contar algo. Quería que el dolor se fuese de inmediato. No podía imaginarme sufriéndolo a tan largo plazo. Que me habían dicho que sería crónico. Era algo inquietante. Entonces llegó a mi vida una pequeña figura de una tortuga de madera en forma de regalo. Venía con una nota. Cuando veo una tortuga me hace pensar en ti. Solo la toqué y lo sentí. La inquietud me abandonó. Estaba entregada porque a veces un pequeño acto puede cambiar el mundo. Esa fue la sensación. Como dice Buda, que esto no es mío, cuando escuchas te hablarán hasta las piedras, hasta las tortugas de madera. Bueno, sigo leyendo que me despisto. Imagina un día aburrido. Si no te vuelves un ser inquietante y te entregas al aburrimiento, surgirá una idea inspiradora ahí, en esa entrega. Pero para eso debes olvidar la inmediatez, algo que las sociedades modernas parecen haber vuelto crónicamente inquietos. Mi sentido del humor se ha colado por aquí. La buena noticia es que el dolor, si le dejas, es un gran maestro en el arte de la paciencia. Te enseñará, aprende. Porque sufrimiento y dolor no tienen que ir juntos. Y esto suena a terapia moderna, pero es en lo único que estoy de acuerdo. Deja que llegue a ti ese regalo que te hace. Abandona la impaciencia. Saborea la bendición de ser paciente, de ir a otro ritmo, un ritmo que vive cada momento y que no sabe que alguien dijo que ahora era hora de comer. Ah, pues yo estoy leyendo. Se volvió a colar mi sentido del humor. Sigo leyendo. Simplemente había pasado un día entre aquellas 4 paredes que me encerraban en contra de mi voluntad. Mis limitaciones de movilidad no me dejaban hacer otra cosa. Pasé el día recordándome que esa no era la vida que quería. Curiosamente, cuando más me lo recordaba, más se alargaba mi situación. Pasé el día intentando respetar que mis sentimientos volasen solos, aunque en ocasiones parecían asomar, alterando más que la simple superficie. Era entonces cuando me sentía inquieto, sin salud, e intentaba soltar mis inquietudes al vacío. Anocheció. Pensé que el día había pasado como si a nadie le importase que pasase. Otro día de mi vida perdido, susurraba mi cabeza. No había hablado con nadie, no había compartido nada con nadie, no había sido servicial para nadie. Acumulaba demasiados días como ese y, con toda la energía que tenía mi alma para entregar, esto se hacía muy difícil. Tenía que ponerme bien, ya, de inmediato. La noche me acompañaba en silencio. Abrí la ventana para oír el sonido de la noche con toda su intensidad. Allí asomaban mis árboles calmados, emanando paz entre los edificios, llevándome con ellos a otro lugar. Uno que mecía mi alma, recordándome que la inquietud lo había estado distorsionando todo y ahora había desaparecido. El aire frío de la noche se colaba en mis pulmones, refrescándolo todo. Entonces, en ese instante, sabía que todo era armonía. Incluso la vida me lo confirmaba, regalándome señales basadas en una manera divertida de ver la vida. Jugaba pensando que si veía un número o un gato eran buenas señales que confirmaban que ese era el camino correcto. Y la vida, que tenía mucho sentido del humor, me acompañaba y jugaba conmigo. Ahí estaba, el único coche que oía aquella noche pasó por allí en ese mismo instante y llevaba el número que yo había elegido en su techo. Mundo mágico se coló otra vez. Esto
como yo solía decir, no podía ser una casualidad. Las casualidades no existen, ¿verdad? Y si lo fuese, ¿qué más daba? Era muy divertido ver la vida así. Me reía tanto que daba igual. No contenta con eso, la vida me enseñó un gato. Cuando mis dudas sobre si era o no casualidad comenzaron a asomar. Increíble. Por supuesto, cuando aparecían tantas señales era como que me daba igual. Por eso aparecían, porque ya no estaba en la inquietud, ya estaba conectada y entregada a la vida, que es cuando realmente puedes ver, cuando el amor lo empaña todo. El amor no empaña, el amor simplemente está ahí. ¿Por qué me sentía tan entregado a la vida que todo tenía sentido? En aquel instante la vida, mi corazón latiendo con el mismo pulso que los árboles, con el viento, el silencio resonando en mi alma, estaba entregado a la vida. En el texto anterior, la inquietud empaña la realidad al principio, distorsionándola. Llegas a pensar que el día no valió para nada, pero eso es tu mente, que lo interpreta todo, como te dije una vez. Ya que te vas a contar una historia, cuéntate la historia que más te ayude. No obstante, estabas aprendiendo, aunque estuvieras inquieto y aunque tu mente se hubiese apoderado de ti. Recuerda, otra cosa con la que estoy de acuerdo, no eres tus pensamientos y tus emociones son buenas, tu brújula. Por ahí sí, por ahí no, ahora sí, ahora no. Y momento a momento, no vale una norma estricta e inflexible. Tiene que ser al momento. Ahora me como esta naranja, ahora no. Aprendiendo así a largo plazo a escuchar a tus emociones, que son las únicas que pueden hablarte y que irás descubriendo mientras escuchas lo que yo te cuento, y quédate con lo que tú te escuchas de ti. No necesitarás a nadie, no necesitarás normas y aprenderás a entregarte a la vida y a ver sin inquietud, espontáneo, sin inquietud, espontáneo, espontánea, sin estar inquieta. Y verás que algo iba a llegar al final del día, pero a largo plazo, ¿te acuerdas? Justo cuando abandonaste la fuerza, cuando abandonaste la inquietud. Algo que surgió gracias al hecho de que la inquietud se retirase, gracias al hecho de que dejaste eso que yo llamo espacio para crear. Te estaba enseñando el valor del largo plazo, de dejar de querer que todo surja de inmediato, porque es la inquietud la que no te deja ver, ya que estaba pasando algo muy importante todo el tiempo. Porque, ¿y si está pasando todo y tú no lo ves? Me acuerdo cuando alguien dice, es que no pasa nada, no está pasando nada, no estoy haciendo nada. Esa inquietud que tenemos ahora de fiesta en fiesta, de peli en peli, de ¿y si está pasando todo y tú no lo ves? Practicaste para saber la diferencia cuando los pensamientos alteran algo más que la superficie. Te diste cuenta de que todo lo que opinas sobre las situaciones cuando estás inquieto y cómo esto te altera la realidad. Nadie había perdido un día, sino que por el contrario te habías vuelto mejor en cada momento gracias a ese día, aprendiendo recursos que te ayudarían. Recordaste que a largo plazo todo es armonía. Paciencia es paz. No es un esfuerzo, es todo lo contrario a esforzarse para que algo pase. Es dejar que las cosas lleguen a ti. Aunque puede que al principio tengas que practicar un poco, simplemente retirando la inquietud, simplemente dejando espacio, simplemente guiándote por tus emociones al momento. Valdrá la pena que la paciencia envuelva tu vida tanto que, cuando sea natural en ti, te preguntarás cómo habías podido vivir sin ella. Porque además la paciencia viene acompañada de lo simple. De repente te parece que no hay tantas cosas que hacer ni que son tan importantes. Es que llega con ser natural, con volver a tu esencia, con esa paciencia, con esa honestidad, honesto contigo mismo al momento. Ahora como la naranja, ahora no. Ahora hago el ángel de nieve, ahora no. Ahora sí, ahora no. Eso dicen tus emociones, que no nos vuelvan robots. Paciencia es lo que hace falta a esta sociedad tan rápida que nos han enseñado a no sentir.
a no escucharnos a nosotros mismos, con esas terapias modernas que no funcionan y que nos meten a toda costa, como lo de hazlo con miedo, ni se os ocurra hacer algo con miedo, hacerlo con amor. Es el momento de olvidarlo, de querer todo ya. Y esto ya hace que se pierda todo, que no nos da tiempo ni a saborear las cosas. Compro. Quiero, porque ya estamos impacientes por lo siguiente. Piénsalo. Estás comiendo y pensando en el postre, impaciente. Te estás dando un consejo y estás pensando en la respuesta, impaciente. Ves un capítulo de tu serie favorita y estás pensando en qué pasará al siguiente, impaciente. ¿De verdad que crees que puedes vivir así? Vuélvete espontáneo. Un arco iris, vamos a verlo. Llueve. Como los niños. Los niños, fuimos todos niños, ¿lo recuerdas? Vuelve a tu esencia. Y acostúmbrate a entregarte a la vida. Vuélvete un ser entregado al ritmo que marca. Día, inquietud. Tarea, entregado a la vida. Me siento inquieto. Respiro. Permito que se suelte. La inquietud lo enredó todo. Era mi interpretación, sin intención. Lo interpreté como la vida lo marcó, inquieta. Pero ahora, intencionadamente, respiro. Me cuento la historia que más me ayude. Abandono la inquietud y me doy cuenta que todo estaba pasando. Siento armonía. Veo a largo plazo, entregado a la vida. Un abrazo desde Crea Libro.